Bueno, buenas tardes amigos y seguidores de YouTube. En esta ocasión nuevamente con el Core Cronos 2. Mate de por medio, pasando la tarde y haciendo algún video que sirva. En esta ocasión quiero enseñarles cómo solucionar el problema de la memoria del Core Cronos 2 para poder cargar la mayor cantidad de samples posible. Siempre se me presenta el tema de que cuando me compran un pack de samples tienen muchos samples cargados ya en el teclado, y cuando quieren cargar el pack de samples mío de 127 samples, sobre todo, que es el mejor que tengo y el más completo, les presenta siempre el error de que, bueno, o que no se puede hacer el autoload o que no pueden cargar el pack de samples porque obviamente se supera la memoria. Lamentablemente, cuando es así hay que borrar. Termino el mate y sigo. Hay que borrar memoria, lamentablemente, porque les voy a mostrar acá en el global. Yo en este caso tengo un pack de samples que pesa 703 MB, como verán, y el preload que pesa 1,2 GB. El Core Cronos, como el Core Cronos X, cargan 1,9 GB de memoria de lo que es samples. Entonces, si se supera ese número, lamentablemente no van a poder cargar o una cosa o la otra. Como verán, yo ahí tengo 86 megas libres, nada más. Pero bueno, esto lo voy a pasar a explicar después. Lo que quiero hacer en este video es explicar desde cero cómo es el procedimiento desde cero, pero desde el minuto cero, cómo se hace la carga de samples. Yo cuando vendo un pack de samples, por lo general mando un link, ¿sí?, vía mail. También es importante tener una computadora y tener un pendrive para poder descargar todos los archivos y después llevarlos al teclado. Bueno, yo mando siempre un mail con el enlace directo, el link de descarga. Entonces tienen que entrar ahí. Como verán, yo ya preparé todo simulando como que yo compré el pack de samples. Entramos ahí. Ahí verán el link de descarga, ¿sí? Entramos en el link de descarga de Mega. Y ahí nos va a llevar directamente a poner descargar, ¿sí? Nos va a llevar a poner descargar. Entonces ponemos descargar, es simplemente eso, poner descargar, y hasta que se complete la descarga. Una vez que complete la descarga, les sigo explicando cómo seguir los pasos. Pongo pausa un segundo o 2 minutos hasta que descargue eso y sigo el video. Bueno, una vez que completa la descarga, nos vamos a la carpeta de descargas. ¿Sí? Yo ya en este caso ya la tenía abierta en la descarga de computadora, o sea, de la computadora. Carpeta de descargas de la computadora, porque por defecto se va a descargar ahí. Entonces nos va a aparecer este archivo comprimido que dice pack 127 samples para Cronos. Nosotros tenemos que darle con el clic derecho, botón derecho, nos va a abrir las opciones y ahí le ponemos extraer aquí. O sea, para descomprimir hay que poner extraer aquí. Va a abrir una ventana de diálogo ahí en breve, en cuestión de segundos, y ahí va a empezar a extraer. Y al lado les va a abrir la carpeta ya con todos los archivos ya descomprimidos. Pongo pausa otro segundo más. Bueno, una vez que ya descomprime el archivo, es muy posible que en vez de ponerlo al lado, ¿sí?, al lado del archivo comprimido, suele suceder que se vaya abajo. No importa, es lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez que está ahí, ya descomprimido, lo voy a abrir. Como verán, lo que va a mostrar son las 4 carpetas necesarias para poder cargar el pack de sample, con PSG y con todo incluido, ¿sí? La volvemos a cerrar. Esta carpeta, así como está ahí, ¿sí?, tenemos que copiarla al pendrive. Copiar, le ponemos copiar o cortar, como ustedes quieran. Abrimos el pendrive, que yo ya lo tengo abierto ahí, ¿sí? Está colocado en mi computadora el pendrive. Ahí tengo otra serie de archivos más, ¿sí? Y acá le ponemos pegar. Y acá le ponemos pegar, ¿sí? Una vez que empieza a copiar, esperamos a que termine de copiar en el pendrive y después vamos a ir al teclado. Pongo un segundo más pausa. Bueno, una vez que termina de copiar en el pendrive, como verán, ya está ahí en el pendrive. Lo que tenemos que hacer es sacar el pendrive. Vamos a hacerlo de manera segura. Extraer hardware con seguridad, ¿sí? Perdone que todas estas explicaciones son muy obvias, obviamente, pero bueno, las quiero dar porque obviamente hay gente que por ahí no tiene experiencia en computadoras y bueno, y todo. Entonces obviamente quiero tratar de llegar a todo el público necesario. Así que bueno, perdone por hacer largos los videos y hacer explicaciones que son más que obvias.
pero bueno, es importante también. Bueno, una vez que ya copié todo en el pendrive, obviamente lo coloco en el teclado, como vieron recién. Vamos al disco, ¿sí? Cuando vamos a disco, por defecto siempre abre el disco interno, ¿sí? HD Internal HD. Nos vamos a el pendrive, ¿sí? Y como verán, acá ya está el pack que acabo de copiar. Entonces lo que tengo que hacer es copiarlo. Lo primero que tengo que hacer es copiarlo al disco interno. ¿Cómo lo copiamos? Estando parados en Utility, nos vamos a la pestaña de arriba y ponemos Copy, ¿sí? Cuando ponemos Copy nos abre eso. Lo que tenemos que hacer ahí es seleccionar el disco interno y ahí nos habilita para poner el botón Paste, que significa pasar o copiar. Cuando le ponemos Paste, bueno, obviamente a mí me va a poner exactamente, es lo que iba a decir. Me va a poner que el archivo ya existe en el disco interno mío, así que yo le pongo OK. A ustedes se los va a copiar directamente y volvemos al disco interno. Cuando ya está copiado en el disco interno, que ya está ahí, ¿sí? Exactamente ahí, el pendrive ya si quieren lo pueden sacar o no, o dejarlo. Pero lo importante es que la carga de los samples la hagan desde el disco interno, para que después cuando tengan que poner en el global, ¿sí? El autoload ya esté guardado la información en el disco interno. De todas maneras yo les voy a explicar cómo hacer para unificar los dos packs de samples que tengamos, para que lo unifiquen y lo simplifiquen a uno solo y que solamente cuando el teclado prenda cargue un solo pack de samples. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es abrir el pack de samples, pararnos en PSG, ahí donde está, ponerle load, ¿sí? Ahí me dice aguarde un minuto. Y lo que va a pasar ahora es que no me va a cargar este pack de samples porque supera ampliamente la memoria que yo tengo disponible y con lo que pesa este pack. Pero igualmente lo voy a hacer para que vean cuál es el problema que se presenta. Acá tenemos que ticlear donde dice Load Superpack de KSC, que esos son los archivos, las muestras de samples. Si lo dejo en Clear HAL me va a borrar todo lo que tengo y me lo va a cargar este pack sin problemas porque, como verán, pesa 613 MB y yo tengo disponible 1,9, pero no. Lo que yo quiero hacer es cargar el pack de samples atrás de todo lo que ya tengo. Entonces le vamos a poner append. Como verán ahí, al poner append me pone memoria requerida 613 MB. En rojo significa que no tengo memoria, no me lo va a dejar cargar porque tengo disponible, eso, available significa disponible, 87 MB. Entonces, bueno, lamentablemente no lo podemos cargar. Cancelamos la operación, nos vamos a sampling y lamentablemente lo que tenemos que hacer ahora es eliminar memoria, o sea, borrar samples, eliminar samples para liberar memoria. Como verán, yo tengo una lista de samples de 100 y pico. Bueno, lo que tenemos que hacer, obviamente, es ir borrando de a uno, ¿sí? Empezamos desde el último, si queremos, lo seleccionamos, ponemos en las opciones Delete MS, Delete Multisample, ¿sí? Ahí le apretamos que sí. Si ponemos HAL Multisamples nos va a borrar todos los samples que tengamos en la lista, pero no lo vamos a poner ahora. Vamos a borrar de a uno. Bueno, y así con todos los samples que no nos gusten o que no querramos, bueno, yo simulo como que voy a borrar todo, ¿sí? Pauso un segundo el video, voy a borrar unos cuantos y vuelvo.